Hola, Dios te bendiga. Bueno, mi tema de hoy es, ¿estás en tinieblas? Te voy a mostrar a través de la Biblia cómo salir y qué es estar en tinieblas. Bueno, para empezar, hay mucha gente, pastores, evangelistas, profetas, bueno, falsos profetas, muchos cristianos que realmente nunca han tenido un encuentro con el Señor. Eh, mm, Nunca se les ha revelado, así como vemos cuando el Señor alimentó los 4,000, los 5,000, y luego vinieron y les preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era, y todos decían que era un profeta. Juan, Jeremías, uno de los profetas. Pero solamente a ellos se les había revelado Cristo, ¿verdad? Solamente Pedro dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, oh, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló un ser humano, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y así hay mucha gente. Cuando Cristo no se nos ha revelado, estamos en tinieblas. Pero este mensaje es especialmente para aquellos que han caminado con el Señor, que han caminado en su luz, en el rostro de su luz, ¿verdad? Para aquellos, como dice el número 6, 25 y 26, versículo 25 y 26, dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Fíjense cómo dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y en el versículo 26 dice, Jehová alce su rostro sobre ti. Estoy hablando de esas personas que cuando conocieron al Señor, uno cuando conoce al Señor lee la Biblia. Y aquellos que verdaderamente han creído en el Señor lo siguen. Como dicen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y todo lo que dice la Biblia, la palabra, lo empiezan a hacer, lo empiezan a seguir. Y a causa de eso viene el resplandor del rostro del Señor. Entonces esas personas empiezan a escuchar la voz del Señor. Empiezan a escucharla a través de... la voz del Señor se puede escuchar a través de un niño, de un burro, así como lo reprendió al profeta Balaam. Un burro, se puede escuchar la voz a través de tu esposa, de un amigo, hasta de un impío yo lo he escuchado. La voz, especialmente cuando uno lee la Biblia a través de una predicación de un hermano, ¿verdad? Entonces escuchamos la voz de Dios, que Dios alza su rostro, nos empieza a dirigir, a decir que está mal en nuestras vidas, a decir que tenemos que hacer, a guiarnos, a limpiarnos, a restaurarnos. Pero pasa algo, uno cae en tinieblas. Primero, ¿cómo llega una persona a caer en tinieblas? ¿Cómo llegó uno allí? Todo esto lo que estoy diciendo lo digo porque yo he vivido, como hice uno de mis videos hace poquito. ¿Cómo es que uno cae en tinieblas? Hay muchas maneras de caer en tinieblas. Hay muchas maneras. Pero, pero principalmente es el pecado. Es el pecado que nos aleja del Señor, que lo hace enfurecer y que Él retira su rostro sobre nosotros y caemos en tinieblas. Pero hay muchas maneras de pecar. Puede ser un pecado oculto, eh, puede ser, puede ser el orgullo, porque bastante veces dice la Biblia que Él mira el orgulloso de lejos. Nuestro orgullo, nuestro ego empieza a pensar cosas que no somos, ¿verdad? Y entonces el Señor se enfurece y empieza a retirar el rostro. Puede ser muchas cosas. Por ejemplo, puede ser que nosotros empezamos a afanarnos más por el trabajo, por otras cosas materiales, empezamos a alejarnos, a orar menos, a leer la Biblia menos, así. Y, y yo lo digo por experiencia, a mí me pasó, ¿verdad? Cuando el Señor permite, a veces permite por muchos años, a veces te permite por bastante tiempo que tú permanezcas en un pecado. Y el Espíritu Santo te va a estar diciendo y te va a estar redarguyendo. Y muchas veces nosotros, ok, y lo dejamos de hacer y volvemos y así. Entonces, como dice la palabra, Él es lento para la ira, ¿verdad? Y Él permite muchas veces todas esas cosas, pero llega un punto donde la persona simplemente se alejó del Señor, se empezó a alejar y créanmelo, nos alejamos a veces poco a poquito y no lo estamos viendo. Satanás es bien,
bien listo. Y nos empezamos a alejar y alejar y alejar. Y de repente cuando ya venimos a ver, ya estamos lejos del Señor. Y de repente el Señor se enfurece y manda esas tinieblas, ¿verdad? Y, ok, yo sé que hay muchos cristianos en tinieblas, ¿verdad? Hay muchos que están en tinieblas, nunca han conocido la luz, como dicen en el libro de Job, nunca han conocido la luz, pero hay unos que sí, y están en tinieblas. Y cuando uno está en tinieblas, lo digo por mí mismo, es algo que, por ejemplo, ahorita yo puedo saber que cuando uno hay luz en uno, puede saber que está mal, cuál es el camino, por dónde caminar y qué no, pero cuando viene la oscuridad, tú no sabes ni por qué vino, es como que te apagan la luz y no sabes por qué estás en tinieblas, no sabes ni cómo regresar a la luz. Entonces, todo esto lo vuelvo a repetir, lo digo por experiencia. Y a veces cuando uno está en tinieblas, mi caso, empiezas a escudriñarte qué está mal en mi vida, qué he hecho. Y empiezas como a decir, oh, esto está mal, y empiezas a limpiarte, empiezas a ver en dónde fue donde empezaste a fallar y a limpiarte. Y a veces sigues en tinieblas y tú dices, pero ¿qué pasa? Todavía no. Hay una palabra bien correcta para salir. Hay algo. Para salir de las tinieblas necesitamos una pura cosa, y es eso. Y esta es la palabra. Arrepentirnos de todo nuestro corazón y volver al Señor. ¿Qué quiere decir de todo nuestro corazón? En Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 2, dice que de todo nuestro corazón y alma. Cuando nosotros caminamos con el Señor, Él nos muestra que está mal. Y nosotros vamos caminando con el Señor, vamos obedeciendo, nos vamos limpiando y eso, todo lo que Él nos va mostrando. Pero cuando empezamos a caminar mal y a desobedecer y eso, todas esas cosas las empezamos a dejar de hacer, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en Jeremías 29, capítulo 29, 13, lo dice bien claramente. Dice, y me buscarán y me encontrarán porque me buscarán con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón simplemente quiere decir cuerpo, alma y espíritu. Con todo aquello desde el principio que el Señor ya nos había dicho que está mal en nuestra vida, que en un momento lo empezamos a obedecer, pero en otro momento empezamos ya a caminar chueco, a desviarnos, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, donde habla del primer amor, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, en dónde empezaste a pecar, a caminar mal delante del Señor. Y dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué quiere decir que hagamos las primeras obras? Que recordemos cómo éramos nosotros con el Señor al principio. Y la única manera que esas tinieblas se vayan y que la luz del rostro del Señor vuelva otra vez a nosotros es arrepentirnos de todo nuestro corazón. Quitar todo lo que desde antes, cuando conocimos al Señor, lo estábamos haciendo. Porque es cierto, yo no sé, yo creo que a todos nos pasa. Cuando uno conoce al Señor, uno quiere hacer todo por el Señor. Es más, uno se enoja con su pareja y la Biblia dice, ¿verdad? Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, y uno va y pide perdón y eso, y empezamos a hacer todo eso, y después de un tiempo el Señor nos empieza a prosperar y nos empezamos a olvidar del Señor, y todas esas cosas como que ya no las tomamos muy en serio, y el Señor lo pasa, lo deja porque su ira es lento para la ira, pero después de que pecamos y pecamos y pecamos y venimos y así, viene la ira y Él esconde su rostro y quedamos en esas tinieblas. Pero si tú estás en tinieblas, la única manera de salir de esas tinieblas, que el Señor te vuelva a hablar y resplandecer su rostro, es que te arrepientas de todo tu corazón, que escudriñes todo, absolutamente todo lo que está mal en tu vida. Todo, si hay algo pegado en tu carne, un pecado, si hay algo en la mente,
¿verdad? Eh, bueno, ojalá y a alguien le sirva esto, ¿verdad? Que Dios los bendiga.